Texto escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo. Apuesto a que no sabías que, hoy, 20 de diciembre de 2025, se cumplen 50 años y un mes de la muerte del dictador. 50 años. Y todavía estamos aquí, discutiendo sobre lo que vino después. Nos contaron que la transición española fue un éxito, un modelo para el mundo, un proceso de consenso y generosidad, donde todos, de la extrema derecha a la extrema izquierda, supieron ceder por un bien mayor, la democracia. Y es verdad, se consiguieron muchas cosas. Votamos. Tuvimos libertades que nuestros padres ni soñaron. Pero, ¿fue realmente así de perfecto? ¿O construimos un relato tan bonito que nos olvidamos de mirar lo que habíamos barrido debajo de la alfombra? Este es un intento de mirar debajo de esa alfombra. El debate no es nuevo, pero sigue doliendo. Hace apenas un mes, en el Parlamento Europeo, se hablaba de la transición como un pacto de silencio inaceptable. Lo decía una eurodiputada del PNV, recordando crímenes que quedaron impunes. Al mismo tiempo, el cine y la televisión, con obras como Anatomía de un instante o Aro Berria, nos obligan a revisar esa historia. Nos muestran que el camino no fue tan recto ni tan consensuado. Que hubo renuncias, derrotas y un silencio pactado sobre el pasado. Un silencio que hoy, medio siglo después, todavía resuena con fuerza. La pregunta es clara. ¿Es posible admirar los logros de la transición y a la vez señalar sus carencias? No se trata de derribar el mito por puro placer destructivo. No es un ejercicio de revanchismo. Se trata de entender, de comprender cómo se construyó el sistema en el que vivimos. Y para comprenderlo, hay que desmontar la versión edulcorada que nos vendieron. La transición no fue un milagro caído del cielo. Fue un complejo juego de equilibrios, de miedos y de pragmatismo. Un pacto entre élites donde se decidió que, para construir un futuro, era mejor no remover demasiado el pasado. Un pacto que nos dio estabilidad, sí, pero que dejó una herida mal cerrada, la de la memoria. Pensemos en ello como una herencia. Recibimos una casa, la democracia, que nos protegió de la intemperie de la dictadura. Era funcional, tenía lo básico. Pero nadie quiso mirar los cimientos. Nadie se atrevió a bajar al sótano para ver si había grietas o asuntos pendientes. Se decidió amueblar la casa y empezar a vivir en ella, confiando en que los cimientos aguantarían. Hoy, en 2025, notamos que el suelo cruje. Y nos damos cuenta de que, quizás, ya es hora de bajar a ese sótano, de entender qué es lo que sostiene nuestra convivencia y qué es lo que la amenaza, sin miedo a lo que podamos encontrar. Nos han contado muchas veces que el franquismo, en 1975, era un sistema acabado, en plena descomposición, que su muerte era inevitable y que la democracia llegó casi por inercia. Pero la realidad es bastante más compleja. Institucionalmente, el régimen era fuerte, tenía sus leyes, su policía, su ejército y un aparato burocrático que lo controlaba todo. Estaba atado y bien atado, como dijo el propio Franco. Lo que estaba agotado era su proyecto político. Ya no tenía respuestas para una sociedad que había cambiado, que viajaba, que veía lo que pasaba en Europa y que aspiraba a más libertad y modernidad. El régimen no estaba colapsando, pero sí se estaba quedando sin aire. Los hombres del franquismo lo sabían. Sabían que el modelo de la autarquía y el aislamiento ya no servía. Por eso, los llamados aperturistas dentro del propio sistema buscaron una salida. No querían una ruptura democrática, sino una reforma controlada, una especie de franquismo sin Franco que les permitiera mantener el poder y el orden, pero con una fachada más presentable para el resto del mundo. No buscaban entregar el poder, sino transformarlo para no perderlo. Pensaban en una democracia limitada, tutelada, donde las viejas estructuras de poder siguieran intactas. La idea de un cambio radical les aterrorizaba. Este franquismo tardío no era un gigante moribundo, sino un actor con mucho poder de negociación. Tenía el control de la violencia del Estado, el famoso ruido de sables que tanto condicionó los primeros años de la transición. Cualquier paso que se diera tenía que contar con su visto bueno, o al menos con su neutralidad.
Adolfo Suárez, un hombre del sistema, entendió esto perfectamente. Su famosa ley para la reforma política no fue una ruptura, sino un harakiri pactado. Usó las propias leyes franquistas para desmontar el régimen desde dentro, convenciendo a los procuradores de que era la única salida para evitar el caos. La idea de que la democracia fue una conquista de la oposición en la calle contra un régimen en ruinas es, por tanto, un mito. La presión social y obrera fue fundamental, por supuesto. Sin ella, quizás la reforma nunca habría llegado. Pero el cambio se pilotó desde arriba. Fue un pacto entre las élites reformistas del franquismo y una oposición liderada por el PSOE y el PCE, que entendió que la única vía posible era la negociación. La transición no fue la toma de la Bastilla. Fue una larga y tensa partida de ajedrez donde los herederos de Franco decidieron sacrificar algunas piezas para no perder toda la partida. Para entender la transición, no basta con mirar a Madrid. Hay que levantar la vista y mirar a Washington, a Bonn, a París. España no era una isla. Estábamos en plena Guerra Fría. Y en ese tablero global, una España inestable en el flanco sur de Europa era una pesadilla para Occidente. El recuerdo de la Revolución de los Claveles en Portugal, en 1974, con el Partido Comunista a punto de tomar el poder, estaba muy fresco. Nadie en la OTAN, ni en la Comunidad Económica Europea quería otra Portugal, y menos en un país estratégicamente tan importante como España. El miedo al comunismo fue un factor decisivo. Estados Unidos jugó un papel clave, aunque discreto. Su prioridad no era la justicia para las víctimas del franquismo, ni una ruptura total con el pasado. Su prioridad era la estabilidad. Querían una democracia homologable, sí, pero una democracia controlada, ordenada y, sobre todo, anticomunista. Apoyaron la opción de la monarquía y la reforma pactada porque les parecía la garantía más segura para evitar una deriva revolucionaria. La famosa frase de Henry Kissinger, «Prefiero un gobierno autoritario pero estable a una democracia débil e inestable», resume perfectamente la mentalidad de la época. Para ellos, la transición era un asunto de geopolítica, no de memoria histórica. Las potencias europeas, con la Alemania socialdemócrata de Willy Brandt a la cabeza, también jugaron sus cartas. Apoyaron activamente al emergente Partido Socialista de Felipe González. Lo veían como la alternativa moderada y europeísta que podía frenar al Partido Comunista de Santiago Carrillo. Financiaron al PSOE, le dieron cobertura internacional y lo presentaron como el futuro de la izquierda española. No era solo una cuestión de afinidad ideológica, era una apuesta estratégica para asegurarse de que la futura democracia española estuviera firmemente anclada en el bloque occidental y en el proyecto europeo. Así, la transición fue también el resultado de estas presiones y apoyos externos. El famoso consenso no fue solo un acuerdo entre españoles, fue un camino fuertemente condicionado por los intereses de las grandes potencias. Querían una democracia, pero no cualquier democracia. Querían una que no pusiera en riesgo el equilibrio de la Guerra Fría. Esto explica en parte por qué se optó por una reforma pactada y no por una ruptura. Una ruptura habría sido imprevisible, caótica. Y en ese momento, el caos era lo que más temían tanto dentro como fuera de España. La libertad llegó, pero con condiciones. En el centro de toda esta arquitectura política estaba una figura. El rey Juan Carlos I Franco lo había designado su sucesor, pensando que sería el garante de la continuidad de su régimen. Todo está atado y bien atado. Pero la historia tenía otros planes. Juan Carlos I se convirtió en el motor del cambio, o al menos, en su principal facilitador. Su papel fue paradójico. Siendo el heredero de la dictadura, se convirtió en la pieza clave para traer la democracia. Fue una jugada maestra de pragmatismo. La monarquía era la herramienta que permitía desmontar el franquismo sin que el ejército diera un golpe de Estado. Para los franquistas, el rey era la garantía de que el cambio sería ordenado. Juró los principios del movimiento nacional, y eso calmó a los sectores más inmovilistas del régimen, y sobre todo, a las Fuerzas Armadas. Para ellos, la reforma venía de la máxima autoridad del Estado, del heredero de Franco,
no de una ruptura revolucionaria. Esto fue fundamental para neutralizar a los que se oponían al cambio. El rey usó la legitimidad que le había dado Franco para hacer exactamente lo contrario de lo que Franco esperaba. Fue el puente entre la dictadura y la democracia. Para la izquierda, aceptar la monarquía fue una de las renuncias más difíciles. El PSOE, y sobre todo, el PCE, venían de una larga tradición republicana. La bandera rojigualda y la figura de un rey impuesto por un dictador eran símbolos difíciles de tragar. Pero entendieron que era el precio a pagar. Santiago Carrillo, el líder comunista, en un gesto de un pragmatismo asombroso, aceptó la monarquía y la bandera a cambio de la legalización de su partido. Sabía que sin ese gesto, el PCE quedaría fuera del juego político. Fue un trágala en toda regla, pero necesario para poder sentarse en la mesa de negociación. La monarquía, por tanto, no fue aceptada por convicción, sino por necesidad. Fue un mal menor para casi todos. Para la derecha, era mejor un rey que abría la puerta a la democracia que arriesgarse a una república de izquierdas. Para la izquierda, era mejor una monarquía parlamentaria que seguir en la clandestinidad o arriesgarse a una nueva guerra civil. El rey se convirtió así en una figura funcional, un árbitro aceptado por todos los jugadores, precisamente porque no pertenecía del todo a ninguno de ellos. Fue el símbolo del pacto, de la renuncia compartida. El rey de todos porque, en el fondo, no era el rey ideal de nadie. El 20 de diciembre de 1973, 2 años antes de la muerte de Franco, una bomba de ETA hizo saltar por los aires el coche del almirante Luis Carrero Blanco en Madrid. Carrero era el presidente del gobierno y el hombre destinado a garantizar la continuidad del franquismo tras la muerte del dictador. Era la mano derecha de Franco, el guardián de las esencias del régimen. Su asesinato fue, sin duda, un terremoto político. De repente, el plan de un franquismo sin Franco, de una continuidad férrea, se vino abajo. El régimen se quedó sin su delfín, sin su figura más poderosa e intransigente. Este atentado, conocido como la Operación Ogro, dejó al sector más duro del franquismo, el llamado búnker, sin su líder natural. Abrió, además, una grieta enorme en la estructura de poder. Aunque la reacción inmediata del régimen fue de una dureza extrema, a medio plazo el asesinato creó un vacío de poder que los aperturistas supieron aprovechar. Sin Carrero, la opción de una reforma controlada, que antes parecía minoritaria y arriesgada, empezó a ganar terreno. El hombre que representaba el inmovilismo absoluto había desaparecido del tablero de juego de la forma más violenta posible. El asesinato de Carrero Blanco generó un sentimiento de vértigo en las élites del régimen. Se dieron cuenta de su propia vulnerabilidad. Si ETA había podido matar al hombre más poderoso del país después de Franco, ¿qué no podría pasar cuando el dictador muriera? El miedo al caos, a una espiral de violencia incontrolable, se apoderó de muchos. Este miedo, en realidad, fue un catalizador para el cambio. Hizo que muchos jerarcas del franquismo, que hasta entonces se oponían a cualquier tipo de apertura, empezaran a pensar que una reforma pactada era un mal menor comparado con el abismo que se abría ante ellos. Por tanto, aunque suene paradójico y terrible, el atentado de ETA acabó facilitando el camino hacia la democracia. No porque ETA buscase ese objetivo, ni mucho menos. Su intención era desestabilizar el Estado hasta provocar una reacción represiva tan brutal que justificara su lucha armada. Pero el efecto fue otro. Eliminó el principal obstáculo para la reforma y aceleró la toma de conciencia de las élites franquistas de que el inmovilismo ya no era una opción viable. El magnicidio dejó al régimen herido de muerte y obligó a todos los actores a replantearse sus estrategias de cara al futuro incierto que se avecinaba. La legalización de los partidos políticos, especialmente la del Partido Comunista de España, en el Sábado Santo de 1977, fue uno de los momentos más tensos y decisivos de la transición. Para que la oposición, que había luchado durante 40 años contra la dictadura, pudiera ser aceptada en el nuevo sistema democrático, tuvo que hacer concesiones enormes. La más importante fue aceptar un pacto no escrito, un acuerdo tácito, para hablar del futuro,
Era mejor no hablar demasiado del pasado. Se acordó mirar hacia adelante y dejar la guerra civil y la represión franquista en un segundo plano. El PSOE de Felipe González y el PCE de Santiago Carrillo entendieron que esta era la única forma de ser legalizados y de poder competir en las elecciones. Sabían que si exigían responsabilidades por los crímenes del franquismo, si pedían juicios contra los torturadores o los altos cargos de la dictadura, la puerta de la democracia se cerraría de golpe. El ejército y los sectores más duros del antiguo régimen no lo habrían permitido. Así que, con un pragmatismo doloroso, aceptaron las reglas del juego. Priorizaron la conquista de las libertades y la construcción de la democracia sobre la exigencia de justicia por el pasado. Este pacto de silencio o pacto de olvido, como se le ha llamado, no fue una imposición unilateral. Fue un acuerdo complejo, en el que todas las partes cedieron. Las élites franquistas aceptaron la democracia a cambio de impunidad. La izquierda aceptó la impunidad a cambio de poder participar en la democracia. Fue el precio que se pagó por la reconciliación, o al menos, por la coexistencia pacífica. Se pensó que era necesario para evitar que las heridas del pasado envenenaran el frágil presente que se estaba construyendo. La idea era que ya habría tiempo para hablar de memoria, que lo urgente era la libertad. Pero este silencio tuvo consecuencias. Significó que la nueva democracia se construyó sin hacer un juicio crítico sobre la dictadura que la precedió. El Estado nunca condenó formalmente el franquismo. No hubo un proceso de depuración en la judicatura, la policía o el ejército. Las víctimas de la dictadura vieron cómo sus verdugos seguían en sus puestos o se jubilaban tranquilamente, mientras que sus propias reclamaciones de verdad, justicia y reparación quedaban en el olvido. La transición nos dio un futuro, pero nos pidió a cambio que pusiéramos el pasado entre paréntesis. Un paréntesis que, 50 años después, todavía no hemos conseguido cerrar del todo. En octubre de 1977, las Cortes recién elegidas democráticamente aprobaron la Ley de Amnistía. Sobre el papel, era una ley de reconciliación. Su objetivo principal era sacar de la cárcel a los presos políticos que aún quedaban del franquismo y permitir el regreso de los exiliados. Fue un momento de una enorme carga emocional y simbólica. Significaba el fin de la persecución política y el reconocimiento de que luchar por la democracia no había sido un delito. Todos los partidos, desde la UCD de Suárez hasta los comunistas y los nacionalistas, votaron a favor. Parecía el broche de oro de la reconciliación nacional. Sin embargo, la ley tenía una doble cara, un lado luminoso y otro mucho más oscuro. Además de amnistiar a los presos políticos, la ley también perdonaba los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Es decir, extendía la amnistía a los crímenes cometidos por el propio régimen franquista, torturas, asesinatos, represión. Se convirtió en la práctica en una ley de punto final. Los crímenes de la dictadura no se podrían investigar ni juzgar. La misma ley que liberaba a las víctimas garantizaba la impunidad de sus verdugos. En aquel momento, la presión por la amnistía para los presos políticos era enorme. Era la principal reivindicación de la izquierda y de los movimientos sociales. La parte de la ley que garantizaba la impunidad de los represores se vio como un peaje inevitable, el precio a pagar para conseguir la libertad de los compañeros que estaban en la cárcel. Se priorizó lo urgente sobre lo importante. La alegría de ver las cárceles vaciarse de presos de conciencia eclipsó el hecho de que se estaba cerrando la puerta a cualquier reclamación futura de justicia. Fue una decisión comprensible en el contexto de la época, pero con un coste a largo plazo muy alto. Hoy, esta ley de amnistía de 1977 es uno de los puntos más controvertidos de la transición. Organismos internacionales como la ONU han señalado que contraviene el derecho internacional, que establece que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados. Para muchos, es el candado legal que perpetúa el pacto de silencio. Mientras que en otros países que salieron de dictaduras, como Argentina o Chile, se celebraron juicios contra los represores, en España, la ley de amnistía lo impidió.
se convirtió en el muro legal contra el que se han estrellado todos los intentos de las víctimas del franquismo por obtener justicia en los tribunales españoles. El resultado inmediato de la transición fue, sin duda, un éxito político. En pocos años, España pasó de ser una dictadura aislada a una democracia parlamentaria integrada en Europa. Se celebraron elecciones libres, se aprobó una constitución, se legalizaron los partidos y los sindicatos, se consiguió una estabilidad que parecía imposible, se evitó, que no era poco, una nueva confrontación civil. Visto desde la urgencia de aquel momento, con el ruido de sables de fondo y la crisis económica apretando, el balance fue positivo. Se construyó una casa habitable para todos, aunque se hiciera con prisas y con algunos materiales defectuosos. Sin embargo, el éxito a corto plazo tuvo un coste a largo plazo. Y ese coste fue la memoria. La decisión de no revisar el pasado, de no exigir responsabilidades, de no hacer un relato oficial crítico con la dictadura, dejó una deuda pendiente con las víctimas. Cientos de miles de muertos siguen en fosas comunes. Los crímenes del franquismo nunca fueron juzgados. El Estado democrático nunca pidió perdón de forma solemne por las atrocidades cometidas durante 40 años. Se nos dijo que la reconciliación pasaba por el olvido, pero lo que hubo no fue reconciliación, sino silencio. Y el silencio no cura las heridas, solo las cronifica. Esta falta de una política de memoria clara ha tenido consecuencias que llegan hasta hoy. Ha permitido que perviva una cierta nostalgia del franquismo en algunos sectores, sin una condena social e institucional unánime. Ha generado una batalla política constante en torno al pasado, donde la memoria de unos se enfrenta al olvido de otros. Ha dejado a las víctimas y a sus familias en una situación de desamparo, teniendo que buscar justicia en tribunales extranjeros, como en Argentina, porque en su propio país se topan con una pared. La deuda con el pasado se ha convertido en una fuente de división en el presente. Hoy, en 2025, el debate sigue abierto y más vivo que nunca. Las nuevas generaciones, que no vivieron la transición ni sus miedos, preguntan por qué hay más de 100.000 personas en cunetas. No entienden por qué un torturador pudo morir con medallas y honores. No aceptan el argumento del miedo al pasado como una razón para no mirar de frente a la historia. La estabilidad que se consiguió fue un logro innegable, pero no puede ser la excusa para perpetuar una injusticia. El olvido fue, quizás, el precio que se pagó por la democracia. La pregunta ahora es si, 50 años después, podemos seguir pagando ese precio. Llegados a este punto, ¿qué hacemos con la transición? ¿La derribamos como un monumento incómodo o la seguimos venerando como un mito intocable? Quizás la respuesta no sea ni una cosa ni la otra. Repensar la transición no significa rechazar sus logros. Sería absurdo y profundamente injusto no reconocer que nos trajo libertades, derechos y un marco de convivencia que, con todos sus defectos, ha sido el más duradero y próspero de nuestra historia reciente. Sin el pragmatismo y las renuncias de aquella generación, la historia podría haber sido mucho más trágica. Negar eso es no entender nada. Pero reconocer sus logros no puede impedirnos analizar críticamente sus sombras. La transición no fue perfecta. Fue un pacto entre élites, condicionado por miedos internos y presiones externas, que dejó por el camino la justicia para las víctimas de la dictadura. Se construyó sobre un silencio que hoy se ha vuelto insostenible. Criticar el pacto de olvido no es ser un revanchista que quiere reabrir heridas. Al contrario, es la única forma de que esas heridas empiecen a cicatrizar de verdad. Una democracia madura no debería tener miedo de mirar a su pasado, por muy incómodo que éste sea. La clave, quizás, está en tener una relación más honesta con nuestra propia historia. Dejar de contarla como un cuento de hadas o como una película de terror. La transición fue ambas cosas a la vez. Fue una historia de generosidad y de miedo, de valentía y de claudicación, de sueños cumplidos y de utopías derrotadas. Como nos recuerdan películas como Aro Berria, no solo hubo una transición, sino muchas. Y muchas de ellas, las de los movimientos obreros y sociales que soñaban con un cambio más profundo, acabaron en fracaso. Recordar esos fracasos también es hacer memoria.
50 años después de la muerte de Franco, el reto es integrar esas dos mitades del relato. Celebrar la llegada de la democracia, sin olvidar el precio que se pagó por ella. Honrar a los artífices del pacto, sin dejar de escuchar a las víctimas del silencio. Construir una memoria democrática que no se base en la nostalgia ni en la destrucción, sino en el conocimiento y el respeto por la complejidad de lo que ocurrió. Solo así podremos entender de dónde venimos y, quizás, tener más claro hacia dónde queremos ir. Solo así la casa que construimos hace medio siglo podrá tener, por fin, unos cimientos sólidos basados en la verdad y la justicia. Para terminar este documental, les mostramos las fuentes principales que nos ayudaron a contar la historia que acaban de ver. Queremos asegurarnos de que todo sea verdad históricamente y reconocer el trabajo de todos esos investigadores, escritores y creadores que nos ayudan a recordar nuestro pasado. Hemos usado libros muy importantes como La transición española, Historia y narrativa, de Santos Juliá, también El precio de la transición, de Gregorio Morán, y La transición, Historia de una política española, de Javier Tussell. Artículos de revistas académicas como la Revista de Estudios Políticos y el Journal of Contemporary History nos dieron información y análisis clave. Documentales como La transición, de RTVE y El silencio de otros, hechos por Almudena Carracedo y Robert Baar, nos dieron testimonios y puntos de vista muy valiosos. También consultamos documentos de archivos como el Archivo General de la Administración y el Archivo Histórico Nacional. Agradecemos a todos los historiadores, periodistas y testigos que han dedicado su vida a investigar y compartir las verdades de esta época. Su compromiso con la investigación seria y el diálogo abierto es básico para construir una memoria democrática. Sabemos que la verdad histórica es la base para entender y reconciliarnos. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado de España.